Hola amigos del Reiki, simpatizantes. Hoy es un día de fiesta para nosotros, ya que vamos a hablar de un tema que hemos comentado muchas veces, es el Reiki Egipcio. ¿Dónde nace todo esto? Os he hablado muchas veces de Patrick y hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí para darle un homenaje. Gracias Patrick por estar aquí, bienvenido. Thank you, Patrick, for being here. Welcome. Gracias, Daniela. Tenemos aquí otra gran maestra. Daniela, gracias por traducirnos. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Patrick es, podemos decir, el que ha sido nuestra inspiración para muchos de nosotros, maestros de Reiki, por tirar del hilo sobre los misterios de Egipcio. Los misterios de Egipto. So Patrick has been for us like an inspiration because he has kind of like in a way given us all the thread from the mysteries of Egypt until now. Patrick, cuéntanos, por si alguien no te conoce, cuéntanos cómo fue tu experiencia en la cámara del rey de Keops. So for some people who may not know you, could you please tell us about your experience in the king chamber in the Keops pyramid, please? Oh, well, we'll give you a very short version. Les voy a dar una versión muy corta. So I probably need to talk a little bit before. Y quizás tenga que hablar un poco sobre antes de ese momento. So people need to know that, you know, I was an architect before I really started doing this energy work. Y las personas necesitan saber que yo antes era un arquitecto, antes de empezar a comenzar a hacer este trabajo energético. And so I had always had this connection to Egypt, even as a young child. Y siempre tuve esta conexión con Egipto, incluso desde que era un niño pequeño. Even as a child, you know, I knew all the names of the gods and goddesses. Incluso desde pequeño me sabía todos los nombres de los dioses y las diosas. And it was interesting because I also knew how to write in Phoenician. Y era interesante porque incluso sabía cómo escribir en el idioma fenicio. I taught myself with the dictionary and the encyclopedias. Yo me enseñé a mí mismo con los diccionarios y las enciclopedias. But I had this really strong connection to that part of the world. Pero tenía esta conexión muy fuerte con esa parte del mundo. And then once I started getting into my architecture studies, I specialized in a lot of the sacred geometries and working with pyramidal shapes and forms. Y una vez que comencé con mis estudios de arquitectura, me especialicé con la geometría sagrada y las formas de las pirámides. I also got very much interested in it when I was doing some work in Miami. También me interesé mucho cuando estaba haciendo un trabajo en Miami. And I met a guy named Patrick Flanagan. Y conocí a este hombre que se llamaba Patrick Flanagan. And for people that don't know Patrick Flanagan, he was one of the first people that really started to promote all the pyramid energies, and he'd written some books on it. Y para quienes no conozcan a Patrick, esta era una persona que fue de los primeros que comenzó a promocionar el trabajo sobre las pirámides y el trabajo energético con las pirámides. So I had studied a little with him, and I bought a pyramid to meditate in, and I bought his little grids with the pyramids just to see how effective they would be. Y entonces yo comencé a estudiar un poco con él y compré esta pirámide para meditar dentro de ella y las rejillas que se ponen abajo para ver cómo funcionaba todo eso. And you might say I'm a little bit of a scientist. I wanted to experience what this pyramid energy was all about first. Y puedes decir que quizás sea un poco científico porque quería experimentar primero cómo funcionaba todo esto del trabajo con las pirámides. But I am going to tell you a little story which I don't tell too often. Pero te voy a contar una pequeña historia que no suelo contar. And that is, with my studies, I created a pyramid y con mis estudios and a cube. Es que con mis estudios yo creé una pirámide y un cubo. Because people said that you could
put like an egg, a raw egg inside the pyramid, and it wouldn't, rot. Porque las personas decían que tú podías poner un huevo crudo dentro de una pirámide y no se podriría, no se iba a podrir allí. So I had 3 eggs. Entonces yo tenía 3 huevos. One egg I put under the pyramid. Puse uno dentro de la pirámide. And it was closed. Y estaba cerrada. But one egg under the cube. Puse otro dentro del cubo. And I left one egg just out, normal. Y dejé uno afuera. And after a few days, y después de algunos días, sure enough, the egg under the pyramid was perfect. Después de algunos días, el huevo que estaba dentro de la pirámide estaba perfecto. It just dried up. Simplemente se secó. The other 2 eggs were rotten. Y los otros 2 estaban podridos. So this was like amazing for me. I'm going, wow, this is Así incredible. Esto era maravilloso para mí. Yo dije, wow, esto es increíble. This works. Esto funciona. But being a scientist, I needed to do the process several times. Pero siendo un científico, necesité hacer este proceso varias veces. So the next time, así que la siguiente vez, I did the same process. Hice el mismo procedimiento. And this time I focused my attention on the cube and I said, now the cube will make the egg good. Y esta vez enfoqué mi atención en el cubo y dije, el cubo va a hacer que el huevo se mantenga en buen estado. Under the pyramid, I said, you will rot and the egg outside will rot. Y al de la pirámide le dije, tú te vas a podrir, y al que estaba afuera también. And this is exactly what happened. Y esto fue exactamente lo que sucedió. So it made me realize how strong my energy could be. Y entonces me hizo darme cuenta, primero, de cuán fuerte puede ser mi energía. And my belief. Y mi creencia. And this one little experiment that I did has really guided me all the way to the present day. Y este pequeño experimento que hice en aquel entonces me ha estado guiando todo el camino. But I still wanted to know what it was like to be in the Great Pyramid and spend the night there. Pero todavía quería saber cómo sería pasar una noche dentro de la Gran Pirámide. And so for many years, this was one of my goals, to go into Egypt and to spend the night in the Great Pyramid. Así que durante muchos años esta fue una de mis metas, ir a Egipto y pasar una noche dentro de la Gran Pirámide. After I graduated from college, I worked as an architect for about a year, but then I went to Yemen for 2 years. Y después de que me gradué en la universidad, trabajé como un arquitecto durante 1 año y luego me fui a Yemen durante 2 años aproximadamente. And I worked as a Peace Corps volunteer. Y trabajé como un voluntario de los cuerpos de paz. During my vacation, y durante mis vacaciones, that's when I went to Egypt. Fue cuando fui a Egipto. I went by myself. Fui por mi cuenta. No tours, no tour guide. Sin ningún tipo de tour, ni ningún guía turístico. And the very first day I arrived, I went to the pyramids. Y el primer día que llegué, me fui a las pirámides. And I bought a ticket to go inside the Great Pyramid. Y me compraba un ticket para entrar en la pirámide, en la Gran Pirámide. And yeah, people were coming and going. You had different tour groups going in and out of the pyramids. Y sabes, habían diferentes grupos de turistas entrando y saliendo de la pirámide. And I didn't know how I would accomplish spending the night. Y no sabía cómo iba a poder lograr pasar la noche allí. As a Peace Corps volunteer, we didn't have the money to pay anybody. And so I knew that it'd be impossible. Y como era un voluntario de los cuerpos de paz, no tenía dinero para pagarle a nadie, así que sabía que iba a ser un poco imposible. At that time, though, I spent $5 and I went to the top of the pyramid. I climbed to the top. Pero en ese momento gasté unos $5 y llegué al tope de la pirámide. Yeah. But
when I was inside the pyramid Pero cuando estaba dentro de la pirámide and I was going up into the king's chamber, y estaba subiendo a la cámara del rey, right at the top of the grand gallery steps, justo al final de la galería there's a little door to the right. había una pequeña puerta a la derecha. That door is still there, Esa puerta sigue estando allí, except now it's an iron door. When I went, it was a wooden door. solo que ahora es una puerta de hierro y cuando yo fui era una puerta de madera. And this door was the place the thieves had tried to carve up and go over the big granite block that was blocking the way into the king's chamber. Y esta era la puerta por la que los ladrones trataban de entrar e ir por encima para lograr entrar en la cámara del rey. I knew this. I'd studied the pyramid, so I knew what it was. Y yo lo sabía porque yo había estudiado la pirámide y sabía dónde estaba. This door was unlocked. Esta Didn't puerta have the- estaba abierta. It had a lock, but nobody actually locked it. Tenía un candado, pero realmente nadie lo había cerrado. So I just thought to myself, I'm going to come back tomorrow, and if it's still unlocked, I'm going inside. Así que pensé, bueno, voy a volver mañana y si todavía está abierta, voy a entrar. So sure enough, I prepared a little bag for the necessities. Así que preparé una pequeña mochila para mis necesidades. And sure enough, it was unlocked. And so there was a time I was by myself and I went inside this door. Y entonces me encontré con que la puerta estaba abierta y en un momento en que yo estaba solo, entré por esa puerta It was about 10 o'clock in the morning. y eran alrededor de las 10 de la mañana. And I crawled up inside, and basically the tunnel goes up a little bit and then just stops. Y entonces entré y básicamente es como un túnel que sube un poco y luego ya te detienes. And I just sat there and I meditated there all day. Y me senté allí y medité todo el día. At night, Y a la noche I could hear them closing the doors podía escuchar que ellos estaban cerrando las puertas. and then locking. I could actually hear the lock clicking. Y podía escuchar cómo estaban cerrando los candados, el clic cuando cerraban los candados. You could hear the sounds so wonderful in the pyramid. Podías escuchar los sonidos de una forma maravillosa dentro de la pirámide. And so when I heard this, I waited a little bit and then I came out of the hiding place and I went into the king's chamber and sat and meditated in the sarcophagus. Así que cuando escuché esto, bajé, entré a la cámara del rey y me puse a meditar en el, ¿cómo se dice? En la urna esta. Sarcófago. En el Yeah. sarcófago. And I was always practicing a sound meditation. I would do the inner sound meditation at that time. Y en ese momento estaba practicando una meditación del sonido, hacía la meditación del sonido interno en ese momento. And usually it takes a while for me to hear the sound, the inner sound, Y en ese momento me tomaba un tiempo poder escuchar ese sonido interno. but this time that sound, it was immediate and it was very loud. Pero en esa oportunidad, ese sonido llegó de forma inmediata y tenía mucho volumen. So I was very impressed how quickly things were happening for me. Entonces estaba muy impresionado de lo rápido que estaban sucediendo las cosas para mí. But as I began to listen to the sound more, I realized it wasn't an inner sound, it was mosquitoes. Pero en la medida que iba escuchando más el sonido, me di cuenta que no era ningún sonido interno, eran mosquitos. The mosquitoes were buzzing around my ears, Eran mosquitos haciendo sonido alrededor de mis oídos. and I thought, no, this is impossible because here we are in the desert, Y in yo the pensé, pyramid. esto es imposible porque estamos en el desierto, dentro de la pirámide. How would mosquitoes be there? Entonces, ¿cómo pueden haber mosquitos allí adentro? But anyway, I didn't come prepared for this. Y yo no me había preparado para esto. And I really don't like to meditate with mosquitoes. Y realmente no me gustaba meditar con mosquitos. The only thing that I had was that I brought a roll of toilet paper. Y lo único que tenía era que había traído un rollo de papel higiénico. So
I wrapped my face and head and hands and feet. Así que envolví mi cara, toda mi cabeza, mis manos y mis pies. And then I also had a white robe on. I was wearing a white galabia. What's a galabia? Like an It's Egyptian a white robe. thing? Yeah, Egyptian Okay. dress. Mhm. Tenía como un vestido, digamos, egipcio de color blanco ese día. And then I decided I will lay down on the sarcophagus. Y entonces luego decidí que me iba a tumbar en el sarcófago. And I am quite tall, but I fit absolute perfect. Y yo sé que soy muy alto, pero yo encajaba perfectamente. Yeah. And so as I'm laying there, Y entonces mientras estoy allí tumbado, all wrapped up with the toilet paper, todo envuelto con el papel higiénico, all of a sudden, I hear what sounds like footsteps coming up the grand gallery. de repente comienzo, Boom, boom. de repente comienzo a escuchar lo que sonaban como pasos de alguien que estaba llegando a la gran galería y sonaban así, pum, pum, pum. And I thought, oh no, somebody's coming. Y pensé, oh no, alguien está viniendo. And then I began to think, should I try to go back to my hiding place, hide? What should I do? Entonces comienzo a pensar, ¿debería irme de nuevo al lugar donde me estaba escondiendo? ¿Debería esconderme en otro sitio? ¿Qué debería hacer? But then, no, I couldn't turn a light on because if I turned a light on, they would see me. Y no podía encender ninguna luz, una linterna que llevaba conmigo, porque si lo hacía, me iba a ver. But then I realized that it's not human, because if it was human, they would have turned the light on. Y luego me di cuenta que entonces no podía ser ningún humano, porque si hubiese sido un humano, ellos hubiesen encendido la luz. And it's pitch black. There's no light at all. Y estaba completamente negro, oscuro, no había nada de luz. So as soon as the thought that it's not human came, Y entonces en el momento que llegó ese pensamiento de que no es un humano, then what is it? entonces me pregunté, ¿y qué es? I thought maybe bats. Entonces pensé, No. podían ser murciélagos, And I'm listening, and it's getting closer. y estoy escuchando y se va acercando el sonido. And I could hear it coming up and then starting to walk towards me. Y escuchaba cómo estaban subiendo y estaban caminando hacia mí. You know, I could hear these footsteps coming into the grand gallery and then going into the king's chamber. Podía escuchar estos pasos entrando a la gran galería, luego entrando a la cámara del rey. And then in my mind, I realized it's not human, it's not animal. So there's only one other thing it could be. Y entonces en mi mente me doy cuenta de que no es humano, tampoco son animales, así que solo podía ser una cosa. And then I thought it has to be something spiritual. Entonces pensé, tiene que ser algo espiritual. Then a deep fear comes over me. Y entonces me llegó un miedo muy profundo. It's like maybe it's the spirit of the Pharaoh or something coming. Entonces pensé, quizás es el espíritu del faraón o algo que está viniendo. And I did go into a fear. Y realmente entré en miedo. And then I could feel this presence right next to me. Y luego pude sentir esta presencia justo al lado mío. I started seeing like an electric blue light pattern. Y comencé a above ver, comencé a ver como un patrón de luz azul eléctrico encima de mí. And then right at the moment of the deepest fear, I just said, look, I know I could die. Y justo en el momento en que estaba sintiendo la mayor cantidad de miedo, dije, bueno, sé que me puedo morir. Whatever this thing is, it could kill me. Y pensé, lo que sea esto, me puede matar. But part of my awareness, part of my consciousness kind of said, well, this is why you came. Pero parte de mi conciencia me dijo, bueno, para eso es que has venido. And so I just relaxed and just said, okay, whatever happens can happen.
Así que me relajé y dije, bueno, lo que sea que vaya a suceder, que suceda. And at that moment, I felt this energy come down into my heart. Y en ese momento sentí esta energía que entró en mi corazón. And then I realized that this sound was my heart. Y luego me di cuenta que ese sonido era el de mi corazón. And I continued doing a meditation, and it was a wonderful connective meditation. Y continué haciendo la meditación y fue una meditación de conexión maravillosa. I completely lost track of time and space. Perdí por completo la noción del tiempo y del espacio. And I had prepared my watch to ring at a certain time. Y había preparado mi reloj para que sonara en algún momento. So, I probably started the meditation, around 8 o'clock. And before I knew it, the alarm was going off and it was already like 6 o'clock in the morning. Y quizás haya iniciado mi meditación alrededor de las 8 de la noche y antes de que me diera cuenta ya estaba sonando el alarma en mi reloj y eran las 6 de la mañana. Yeah. And I didn't sleep. Y no dormí. But I knew now I have to go back, and then I went back into my hiding place. Pero ya sabía que tenía que regresar y entonces me devolví al lugar en donde me había escondido. I waited for a few tour groups to come, and then I left with about the third tour group. Y esperé que entraran varios grupos de turistas y me fui con más o menos el tercer grupo de turistas que había entrado. But as I was leaving, the guards started yelling at me. Pero cuando me estaba yendo, los guardias empezaron a gritarme. And I speak a bit of Arabic, so I knew they're telling me, you come, you come. Y yo hablaba un poco de arábico y sabía que me estaban diciendo, ven, ven. And I De árabe, just perdón. went as fast as I could out, and I jumped on the first bus. Pero me fui tan rápido como pude y salté en el primer autobús. And I went back. I had a hotel in the old city. Y entonces me regresé, tenía una habitación en un hotel en la ciudad antigua. Got to my hotel. I looked in the mirror, and I was completely white. Y cuando llegué al hotel me miré al espejo y estaba completamente blanco. And I had a beard. Y yo And it tenía was all barba, white. y toda la barba estaba blanca. It was a white dust that was just completely covering me. Y era como un polvo blanco que me cubría por completo. But anyway, I went into the old city, and then immediately somebody comes up to me and they say, I want you to help me find the Sufi sheikh. Y en ese momento estaba en la ciudad antigua e inmediatamente se me acercó alguien y me dijo, quiero que me ayudes a encontrar al jeque de los sufis. And that's a whole nother story. Y eso es otra historia completamente. But as it was, I ended up going to the Sudan, and I met this Sufi sheikh, and he was Nubian. Y como fue, lo que sucedió fue que terminé yendo a Sudán, conocí a este jeque de los sufis y él era Nubian. Nubian. Sí, nubio. And he gave me a meditation, the All-Love meditation, which eventually became All-Love. Y él me dio esta meditación, que era la meditación de Allah, que eventualmente se convirtió en All-Love. And I just did this meditation for many years. Y yo hice esta meditación durante muchos años. Eventually I went to Nepal, spent 2 years in Nepal. Y eventualmente fui a Nepal, estuve 2 años en Nepal. And then I came back to the United States, and I noticed whenever, sometimes if I would get sick or if I was doing the meditation, my body would start to vibrate. Y entonces regresé a los Estados Unidos y me di cuenta que si yo me enfermaba o estaba meditando, a veces mi cuerpo comenzaba a vibrar. The first time it happened, it was a little scary because I just started shaking, and I thought maybe I was having some sort of seizure. Y la primera vez que me pasó me dio un poco de miedo porque empecé a temblar y pensé que de pronto estaba teniendo algún tipo de convulsión. But I continued, and I began to relax it with it, and it felt so good that I didn't have any more fear about it anymore. Pero continué con eso y comencé a relajarme en la vibración y se sintió tan bien que ya no le tuve más miedo. And then because of that experience and some experiences more in Nepal, when I came back, I changed everything in my life.
Y luego por esa experiencia y otras experiencias que yo tuve estando en Nepal, cuando regresé completamente cambié mi vida. And I started focusing on natural healing, energy work, and this sort of thing. Y comencé a enfocarme en la sanación natural, en el trabajo energético y en ese tipo de cosas. And then after I returned a year later, that's when I first taught the first SEKHEM class. Y luego que regresé unos años después fue cuando enseñé por primera vez la clase de Sekhem. ¿Cómo surgió la clase de Sekhem? ¿Qué contenido daba en la clase de Sekhem? Porque es todo basado, ¿no?, en experiencias que iban pasando sobre la marcha. Y luego otra cuestión que quiero que sepa la gente. ¿Cuándo? Ya va, déjame traducir ese pedacito. So, two things. I'm going to translate the first one. How did this second class came up to happen? What was the content of this class? Because everything was coming together out of your experiences. And then he's going to say the second part. Okay. La segunda parte. Quiero que la gente sepa cuándo fue su experiencia, qué año fue la experiencia en la pirámide de Keops. And also he would like you to tell the people when was the year that you had the experience in the pyramid. Okay. Well, I'll answer that first. It was 1980 and it was in October. Voy a responder primero a lo del año. Fue en 1980 y fue en el mes de octubre. And I also remember it being a full moon. So you can look it up and find out the day. I think it was like in the 20s, October 20th something. Y recuerdo también que había luna llena, así que puedes buscar cuándo fue la luna llena de octubre y creo que era alrededor de los 20 y tantos de octubre. No había mucha calor, ¿no? Entonces, en octubre. So it was not so hot in October, right? No. And I know this because I ended up writing my mother and telling her about my experience in the pyramid. Y lo sé porque terminé escribiéndole a mi madre sobre la experiencia que tuve en la pirámide, entonces tenía la fecha en ese momento. So the way it all happened is that I went to a school, New Mexico Academy of Healing Arts. Y la forma en que todo sucedió fue que yo fui a esta escuela, era una academia en Nuevo México de las artes de sanación. And the main focus was to get a massage certificate, but we did so many other things. Y el foco principal era obtener un certificado de masajes, pero hicimos muchísimas otras cosas. And so they did have a course in what they called vibrational healing. Y ellos tenían un curso en lo que llamaban sanación vibracional. And this gave me the opportunity to actually work with people. Y esto me dio la oportunidad de realmente poder trabajar con personas. And I noticed that this vibration that I was getting in my own body then would happen in other people. Y me di cuenta que esta vibración que yo estaba sintiendo en mi propio cuerpo, luego le pasaba también a otras personas. And so that encouraged me. Y entonces eso de alguna manera me motivó. At that time, I didn't have a name for what I was doing. Y en ese momento yo no tenía un nombre para lo que yo estaba haciendo. That was in 1984. Eso fue en 1984. And of course, I didn't have a teacher about this. Y claro que yo no tenía ningún maestro sobre esto. The course in the vibrational healing was okay, but it didn't really explain things to me. Y este curso sobre sanación vibracional estaba muy bien, pero realmente no me explicaba las cosas que me estaban pasando. And then also at that time, in searching a little bit more what I was doing, that's when I took my first Reiki course. Y luego también en ese momento, buscando sobre lo que yo estaba haciendo, fue cuando hice mi primer curso de Reiki. And the Reiki was the closest thing to what I was experiencing. Y el Reiki era lo más cercano a lo que yo estaba experimentando. So I thought maybe I can get some answers through studying Reiki. Entonces pensé, quizás pueda obtener algunas respuestas estudiando Reiki. At that time, the Reiki was $10,000 to be a master. Y en ese momento, para ser un maestro de Reiki, costaba $10,000. So, and really, I think that I was probably one of the first people to be taking Reiki in 1984.
Y creo que realmente debe haber sido de las primeras personas que estaba estudiando Reiki en 1984. Takata was teaching around 1980, 1979, I think. Creo que Takata estaba enseñando alrededor de 1979, 1980. And then I studied with her teacher, Barbara Ray. Y yo estudié con su maestra, Barbara Ray. But the problem with Reiki at that time is that there was a lot of misinformation. Y el problema con el Reiki en ese momento era que había mucha información errada. Barbara Ray taught it as like a money marketing thing. Y Barbara Ray le enseñaba de una forma de mercadeo, como con mucho mercadeo y temas de dinero. She tried to tell me that the symbols were Sanskrit. Me trató de decir que los símbolos estaban en sánscrito. And I had studied Sanskrit, so I knew that none of this was accurate. Y yo había estudiado sánscrito, así que sabía que nada de esto era correcto. So I was curious because I found Reiki to be interesting and I had some good experiences with it. Y yo estaba curiosa porque me daba cuenta que el Reiki era interesante y había tenido unas buenas experiencias con el Reiki. But I knew that there was so much missing that was being told. Pero sabía que faltaba mucho en lo que estaban enseñando. Yeah, there was no focus on meditation. No había ningún tipo de enfoque en la meditación. And everything was secret. Todo era secreto. And there was a lot of what I saw as kind of, you might say, spiritual arrogance and involved with it. Y había mucho de lo que yo en ese momento pensaba como arrogancia espiritual que estaba alrededor de todo eso. So I wasn't attracted to follow through with Reiki. Así que no quería seguir con el Reiki. No me sentía atraído hacia eso. And then I went to study with a very good hypnotherapist in California. Y entonces me fui a estudiar con un hipnoterapeuta muy bueno en California. And while I was there, I met a lady who did some very good channeling. Y cuando estaba allá, conocí a una mujer que era muy buena canalizando. Her name was Christine Gerber. Su nombre era Christine Gerber. And when she did the channeling, she says, oh, you know, you're doing I asked specifically about the energy. Y yo le pregunté específicamente sobre la energía. And she says, oh, well, you're doing this Egyptian energy healing. Y cuando ya estaba canalizando me dijo, bueno, estás haciendo una sanación con energía egipcia. She gave me a name, but it didn't feel right. Y ella me dio un nombre, pero no se sentía bien para mí. And actually the name that she gave me was the name of the priest, the Egyptian name of the high priest. Y de hecho el nombre que me dio era el nombre de un priest o priestess, priest. Un sacerdote, como el sumo sacerdote. So I went and I just started meditating. I said, I want to know the name. Así que yo fui y comencé a meditar y decía, por favor, quiero saber el nombre de esta energía. And the name Sekhem came. Y entonces llegó el nombre de Sekhem. I didn't know how to spell it, so at first it was spelled S-E-I-C-H-I-M. I had S-E-I-C-H-E-M. I tried all different kinds of spellings. No sabía bien cómo deletrearlo y al principio lo escribía como Sechem, luego Seichim y traté distintas formas de escribirlo. And of course, the Egyptians didn't use our alphabet, so it wouldn't really have mattered, because it wouldn't have been the correct way the Egyptians spelled it. Y claro que los egipcios no utilizaban nuestro alfabeto, así que no importaría porque nunca iba a ser la forma correcta de escribirlo. So it was interesting, though. About 4 years later, I saw a book written by Robert Masters. Y fue interesante porque unos 4 años después me encontré con un libro escrito por Rob Masters. And then in the book, is mostly about Sekhmet, but he mentioned the word Sekhem. Y en su libro él hablaba en su mayoría sobre Sekhmet, pero sí mencionaba también la palabra Sekhem. And I knew then that as far as the way to translate it into English, that was the more acceptable way. Y en ese momento supe que para traducir esta palabra al inglés esa iba a ser la forma más aceptable. At that time, though,
I did a Google search and other people were using the name Sekhem. Y en ese momento hice una búsqueda en Google y habían otras personas utilizando ese nombre de Sekhem. Not in terms of energy healing. Pero no en términos de energía sanadora. There was a band that called themselves Sekhem. Había una banda que se llamaba a sí misma Sekhem. And also in the Google searches that I did, there was a game that did use the name Sekhem for the amount of energy that the characters could have. Y también había un juego que utilizaba la palabra Sekhem para describir la cantidad de energía que los personajes del juego recibían. So that was interesting. Así que eso fue interesante. But I decided, well, I really didn't decide, but one of the ladies, one of my teachers had created a lot of material around the SEICHIM spelling. So that was unique and that's what we used. Pero en ese momento una de mis maestras había hecho mucho trabajo en torno al trabajo con el escrito Seichim, y esa fue la palabra que utilizamos en ese momento. But what began to happen is that when I first taught Sekhem, I didn't want anybody to know the lineage of Sekhem. Pero lo que sucedió fue que cuando comencé a enseñar Sekhem, no quería que nadie supiera sobre el linaje de Sekhem. So this was one of the things I didn't like in Reiki is that everybody was kind of focusing on their lineage. Our lineage is better than yours. So I told the people, just teach Sekhem, don't teach any history, don't put it back to me. Y esto era una de las cosas que pasaba con el Reiki, que todo el mundo estaba enfocado en cuál era el linaje, y este linaje es mejor que el otro linaje. Y yo le decía a las personas, mira, enseña el Sekhem sin ninguna de la historia y no estén hablando del linaje de forma de que lo lleven hasta mí. But I realized something surprised me. I got a really good lesson about this. Pero hubo algo que me sorprendió y recibí una muy buena lección con esto. Because I started seeing people in their advertisements advertising Sekhem. Y entonces empecé a ver a personas que estaban publicitando el Sekhem. And they started spelling it different. Y comenzaron a escribirlo diferente. And many people were starting to make claims that they had introduced Sekhem. Y las personas comenzaron a decir que ellos habían sido los que habían introducido el Sekhem. And so there was a lot of debate at the time. Y había mucho debate en ese momento. And I remember one time I was doing a class one night and the lady comes in, she says, oh, they're talking about Sekhem online. Y recuerdo una vez que estaba dando una clase y llegó esta mujer que dice, ay, están hablando del Sekhem en internet. And this interested me, I was into computer graphics, but I had never been online, I've been using Google and this sort of thing, but I'd never really got into the chats and this sort of thing. Y esto me interesó porque aunque yo sabía de los gráficos en la computadora, había estado en Google y ese tipo de cosas, nunca había estado chateando online. And the lady, I says, what do you mean they're talking about Sekhem online? Y entonces le digo, ¿a qué te refieres con que están hablando de Sekhem online? And she says, it's in a group off of, you can get a AOL disk and you put it in the computer. Oh my God. Entonces ella le dijo, bueno, sabes, están en un grupo, tú puedes coger un disco de AOL y lo introduces en la computadora. So in a way, this is the first time I'd ever used the internet. Y de alguna manera, esa había sido la primera vez que había estado utilizando así el internet. And I followed her instructions. I found the group. Y seguí sus instrucciones, encontré el grupo. And they were all talking about Sekhem. Y todos estaban hablando de Sekhem. It was a Reiki group, but they were talking about Sekhem. Y era un grupo de Reiki, pero estaban hablando de Sekhem. And so I was so excited. I go, wow, I could meet people all over the world now for the very first time. Y yo estaba muy emocionada porque dije, wow, puedo conocer a personas por alrededor de todo el mundo. So
I introduced myself. Así que me presenté. And I said, if anybody has any questions, feel free to answer any questions anybody has. Y les dije, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, siéntanse libres. Estaré feliz de contestar cualquier pregunta que tengan. And all of these experts were on there with talking about Sekhem. Y habían todos estos expertos allí hablando sobre Sekhem. And it was like a bomb went off. Y fue como si hubiese caído una bomba. It was like, well, who is this guy? Who is Patrick? Así que empezaron a decir, bueno, ¿y quién es este tío? ¿Quién es Patrick? And another person says, well, Patrick is the one that introduced Sekhem. Y entonces alguien dice, bueno, Patrick fue quien introdujo el Sekhem. And some people, oh, no, it wasn't Patrick. Patrick, the guy that introduced it, he's living in the Himalayas. He wouldn't be online. Y entonces alguien dijo, no puede ser Patrick porque Patrick, el que le introdujo, él está en los Himalayas, así que es imposible que esté acá conectado en línea. This is a fake Patrick. Así que este es un Patrick falso. But it was interesting, but that was the very first time then I sat down and I wrote out the whole experience I had in the pyramids. It was the very first time I'd ever written it out. Pero es interesante porque había sido la primera vez que yo me había sentado a escribir toda la experiencia que yo había tenido en las pirámides. And that post kind of went a little viral in the community of Reiki. Y de alguna manera ese escrito se convirtió en algo viral dentro de la comunidad de Reiki. And there were people that loved me and there were people that hated me. Y había personas que me amaban y había personas que me odiaban. And what I found out was that there were several people in that group who were in the process of writing a book about Sekhem. Y lo que me di cuenta fue que habían varias personas que estaban en el proceso de escribir un libro sobre Sekhem, en ese grupo en el que yo estaba. And the idea was that then if they would write the book, then they would become the main person teaching Sekhem. Y la idea era que si ellos escribían ese libro, ellos se iban a convertir en las personas principales en estar enseñando Sekhem. So my coming to this group and saying these things was just heartbreaking to them. Así que el hecho de que yo llegara a este grupo y dijera estas cosas para ellos fue algo que les rompió el corazón. Patrick, cuéntanos qué es Sekhem, para la gente que no lo sepa. ¿Qué quiere decir Sekhem? Patrick, please let us know for the people who don't know, what does Sekhem mean? Well, if you do a Google search. Bueno, si tú haces una búsqueda en Google, the most common translation for Sekhem is power of powers. La traducción más común para Sekhem es el poder de los poderes. But it's not power in the way that we would consider power. Pero no se trata del poder en la forma en que nosotros consideraríamos lo que es el poder. Also, the translations would be termed like Sekhem is the birthplace of the gods. También la traducción podría ser como que Sekhem es el lugar de nacimiento de los dioses. So this is where the gods would get all their powers. Entonces este sería el lugar en donde los dioses obtendrían todos sus poderes. You could take it further. It would be kind of like there would be a place where the gods would be born from. Lo puedes llevar incluso más allá y sería como un lugar desde donde nacerían los dioses. Now, recently, though, I've discussed this with an Egyptologist. Pero recientemente he discutido esto con un egiptólogo. And he describes Sekhem as kind of also the hidden sun. Y él describe Sekhem como también el sol escondido. So many of you probably are aware, like Akhenaten. Y quizás muchos de ustedes sepan de Akhenaton. They kind of had a sun worshiping. They worshiped the sun. De alguna manera ellos adoraban al sol. They believed that the sun was really the god. Ellos creían que el sol era realmente el dios. But what was described to me is that there's a power, there's an energy that's behind the sun. So this is the hidden sun. Lo que me describieron a mí era que había un poder, una energía que estaba mucho más allá del sol, y este sería el sol escondido.
Now, most words are given a form. Pero la mayoría de las palabras se les da That's- una forma. When you have different gods and goddesses, they all take form. Entonces, cuando tienes distintos dioses y diosas, ellos todos tienen una forma. Sekhem doesn't have this form. Pero Sekhem no tiene esta forma. It is represented by a scepter that the pharaoh would hold. Y está representado como este cetro o este bastón que el faraón sostenía. And this scepter is showing that this is the authority, the connection between heaven and earth. Y este bastón de alguna manera mostraba que esta es la autoridad, su conexión entre el cielo y la tierra. ¿En qué ayuda a las personas el sistema y cuál es el propósito Sekhem en las clases? What would be the purpose of Sekhem in the workshops, and how does this help people, this system? Well, one of the things that I found is that when I started to work with people, that vibration that I was experiencing would be passed on to the people that I'd work on. Una de las cosas que yo descubrí cuando estaba trabajando con las personas era que esta vibración que yo sentía se la podía pasar a las personas y ellas también la podían sentir. And sometimes this vibration would get so strong that people couldn't even sit in their chairs. Y a veces esta vibración se volvía tan fuerte que las personas ni siquiera podían quedarse sentadas en sus sillas. And one of the things I found is that this energy was vibrating because it was moving through dense areas in the body that people were holding on to things. Y una de las cosas que descubrí es que esta energía comenzaba a generar esa vibración porque se estaba moviendo a través de densidades en el cuerpo de las personas donde estaban reteniendo cosas que no estaban liberando, no estaban pudiendo liberar. Now, with some of the hypnotherapy that I learned and some other classes, I learned how to work emotionally with this energy to also help facilitate to open things up. Y también con la terapia de hipnosis que yo había estado estudiando, aprendí cómo trabajar emocionalmente con las personas para poderlos ayudar, junto con esta energía, a que estas cosas emocionales se comenzaran a abrir. Originally, when I would work, people would go into the emotion, but I didn't know how to work with it. Originalmente cuando comencé a trabajar en esto, las personas entraban en la emoción, pero yo no sabía cómo trabajar con eso. So I had two very good teachers to help me with this. One was David Quigley. He was the hypnotherapist I studied with. Y tuve dos muy buenos maestros que me ayudaron con esto. Uno fue David Quigley, que era un hipnoterapeuta muy bueno. And then another very good teacher was Robert Jaffe. Y el otro maestro muy bueno era Robert Jaffe. And it was very interesting because after I met Robert Jaffe, he then converted to Sufism. Y fue muy interesante porque después de que yo conocí a Robert Jaffe, él luego se convirtió en el sufismo. So it's kind of like he followed through with some of my past. Entonces fue como si él hubiese seguido con parte de mi pasado. Entonces podemos decir que Sekhem es una mezcla de hipnosis, egiptología, egiptomanía, sufismo. Podemos decir un sincretismo, ¿no?, de muchas cosas. So could we say in a way that Sekhem is like a mix between hypnosis, Sufism, Egyptology, Egyptian, like a mix There's of all so these many things? things that it connects to. Hay muchas cosas que se conectan con él, con Sekhem. What I've done is, I mean, really, I've been doing this over 50 years now. Y sabes, ya yo estaba haciendo esto por más de 50 años. And everything that I've been drawn to that really seems to work well, I've incorporated in with what I teach. Y todo aquello con lo que yo me he conectado, que me ha traído y que para mí me parece que funciona bien, de alguna manera lo he traído a mis enseñanzas. So it's like the meditation, the breath work, you know, the healing aspects, all of these things are included. Healing aspects? The healing aspects, the healing aspects. work. Ok, Yeah. Entonces es como que la meditación, el trabajo de respiración, todos los aspectos de la sanación, todo ha sido incluido. El resultado que ha podido ver en todos estos años en las personas que ha formado, ¿cuál ha sido? What would be the result in all of the people you have taught
after all these years? What has happened to them? Well, the main result is they're happier in their life. Bueno, digamos que el resultado principal es que son más felices en sus vidas. They feel happier, they feel love deeper. Se sienten más felices, sienten el amor a un nivel más profundo. And many people have actually had, you might say, a spiritual experience of understanding what God is. Y muchas personas han tenido lo que podrías llamar una experiencia espiritual de lo que es Dios. En esta última etapa de Sekhem, quizás en la que nos encontramos, hay algo en la que todavía no hemos mencionado, que es su experiencia en la India. Yo me atrevería a decir por el último, ahora te dejo que traduzcas. Gracias. So puedes hacer un resumen. Bueno, sí. me espero, traduce. Okay, so in what we maybe be the last stage of Sekhem at this moment, there's this last part that we haven't mentioned yet, that will be your experience in India. Yes. And he's going to continue. So. Me atrevería a decir, por esta última experiencia que hemos podido vivir juntos de 10 días meditando en silencio, hubo un momento que yo vi como si Patrick no era Patrick y estábamos en otro tiempo y en otro espacio en la India ante la presencia de un gurú. So I would dare to say, because of this last experience we had during our silence retreat, that there was this moment where we were all meditating, but you were not you. And it's like if we were in a different time in India all together in the presence of a guru. Yo sé que él ha hecho varios retiros en la India de estar 40 días sin comer, ¿cierto? And I know you have done many retreats in India and spent 40 days even without eating, correct? Yes. Podría sí. ser que ahora en este momento en el que se encuentra, él cree que en esta última etapa, quizás en la que el último tramo de camino, cree que está en la posición de convertirse quizá en el sucesor de Yogi Shi. So do you think that maybe in this last stage of or last part of your path, where you are at right now, could it be that maybe you will be the successor of Yogi Shi? Well, what happens is that really, whether you're looking at Reiki or Sekhem or any of these other forms of healing. Bueno, lo que sucede es que ya sea que estés hablando del Reiki o Sekhem o cualquiera de estos tipos de formas de sanación, the end result is enlightenment. El resultado final es la iluminación. That is the goal. Esa es la meta. The healing is just a side effect of all of this. La sanación realmente es un efecto secundario de todo esto. And when I first started this journey, y cuando yo comencé este camino, este viaje, I mean, really, you read about Jesus. Well, at first you read about Abraham in the Bible. ¿Sabes? Primero tú lees sobre Abraham en la Biblia. He did a meditation. Él hizo una meditación. Moses, 40 days in the wilderness, 40 days. Moisés también, 40 días. Meditating in the desert. Meditando en el desierto. Jesus. Jesús. 40 days meditating in the desert. 40 días meditando en el desierto. Buddha. El Buda. It took him a little longer. I think he was 47 days. Y a él le tomó un poco más, creo que fueron 47 días. You know, Mikao Usui. 21 days meditation. 21 días de meditación. This is the common thread through almost every healing system. Y este es el hilo común a través de prácticamente todos los sistemas de sanación. In India, they do the Vipassana meditation for 10 days. Y en India hacen la meditación vipassana por 10 días. And then you work up to longer days, 40 days, maybe even 90 days. Y luego sigues trabajando hasta que hagas 40 días, incluso hasta 90 días. Even in Japan, the monks, they
the path that Mikao Usui took, 21 days, 40 days, 90 days. Incluso en Japón, los monjes, este camino que tomó Mikao Usui de 21 días, luego 40 días, luego incluso 90 días. In Islam, Muhammad, he spent 28 days meditating every year. En el Islam también Muhammad pasaba 28 días meditando cada año. This meditation time Este tiempo de meditación has really been, you might say, the uniting factor of what we know of as many of the religions that are in the world, many of our sources of how to become enlightened. This is one of the most important paths. digamos que sería el factor que une todas las religiones, todas las formas que conocemos en el mundo para realmente iluminarnos, ¿no? Todos los sistemas. And even for me, I spent times doing my own 21-day meditation. E incluso yo pasé tiempo haciendo mis meditaciones de 21 días. I did several of these on my own. Yo hice varios de estos por mi propia cuenta. But the missing piece Pero la parte que me faltaba was I never had a good teacher. es que nunca había tenido un buen maestro. You know, it's so important to have a good teacher. Y sabes, es tan importante tener un buen maestro. And in the beginning, I rejected that. Y al principio yo rechazaba eso. I felt like I can do it myself. Yo sentía que yo lo podía hacer por mi propia cuenta. And really, a good teacher is just going to be there when you need it. But the main thing is to sit and do the meditation. Y realmente un buen maestro solo va a estar allí cuando tú lo necesitas, pero lo más importante, lo principal es que tú te sientes y hagas la meditación. My original meditation that I practiced was the inner sound meditation. Y la meditación original que yo practicaba era la meditación del sonido interior. I had wonderful experiences with that. Y yo tuve experiencias maravillosas con eso. But then I took a Vipassana course, I connected to the Sufis, and I started changing my meditation. Y luego hice un curso de Vipassana, luego me conecté con los Sufis y comencé a cambiar mi meditación. And eventually then, you know, I did meet Yogi Ji. Y eventualmente conocí a Yogi Ji. And really, I consider him to be a friend. Y realmente yo lo consideraba como un amigo. It's not like, you know, I see a lot of people with their gurus and this and that. Yogi Ji is not like this. Y sabes, yo veo a muchas personas como con sus gurús y esa forma de relacionarse. Y con Yogi Ji, él no es así. He just taught me how to meditate, that's all. Él simplemente me enseñó cómo meditar, eso es todo. You know, in the 40 days, he would check on me to make sure I'm sitting there meditating, and he would watch me. Y durante los 40 días, él llegaba para chequear que yo estuviera allí sentado meditando y él, sabes, él me vigilaba. If I had questions, I could ask, but it was silent most all the time, except for the questions. Y si yo tenía preguntas, se las podía hacer, pero la mayoría del tiempo él estaba en silencio, solo hablaba para responder a mis preguntas. And of course, through this 40-day meditation, I did have other insights. I had certain awakenings that took place. Y claro que durante estos 40 días de meditación también tuve otras realizaciones y otros despertares que sucedieron en mí. Now, what happens is that in our growth, Y lo que sucede es que durante nuestro crecimiento we will have certain awakened experiences. vamos a tener ciertas experiencias de despertar, But the real key is to be able to stabilize that in your life. pero realmente la clave es poder estabilizar eso en tu vida. So I can sit, I can do my morning meditation, I can have an amazing meditation. Entonces yo me puedo sentar, puedo hacer mi meditación en la mañana y puedo tener una meditación maravillosa And I can teach that. y yo puedo enseñar eso. But the next step I know for me is to stabilize it so that it's part of my life. Y yo sé que el siguiente paso para mí es estabilizar eso y hacerlo parte de toda mi vida.
Mhm. And I see this with a lot of teachers, a lot of gurus. I know that they haven't stabilized that yet. Y yo he visto esto, perdón, en muchos maestros y en muchos gurúes que ellos todavía no han estabilizado esa parte en sus vidas. ¿Qué le gustaría decir a las futuras generaciones de la comunidad SEKHEM? ¿Qué mensaje les gustaría dejar como para el futuro? What would you like to say to the future generations of the for the Sekhem community? What would be the message that you would like to leave for the future? Well, really, there's a lot of things out there that people study. Sabes, hay muchas cosas allá afuera que las personas estudian. You know, there's angels, crystals, past life work, Atlantis, there's all of these things. Sabes, hay ángeles, cristales, trabajo de vidas pasadas, Atlantis y todo este tipo de cosas. It's kind of like there's more paths than there are on cable TV. Es como si hay más pasado de lo que hay en la televisión por cable. You know, you can always find something to catch your interest and be totally involved in that. Sabes, siempre puedes encontrar algo con lo que engancharte e involucrarte completamente con eso. The most important thing I think people need to understand is the simplicity. Y creo que lo más importante que siento que las personas necesitan entender es la simplicidad de todo esto. Just to be no thought, no mind, but at the same time, be love. Es simplemente estar sin pensamientos, sin mente y al mismo tiempo estar en el amor. And that's probably the most important teaching, the most important thing that I've learned all these years. Y quizás eso sea la enseñanza más importante y lo más importante que yo he aprendido durante todos estos años. Everything else is just something else to think about. Todo lo demás es simplemente algo más en qué pensar. Muchas gracias, Patrick, por tu aportación. Gracias por concedernos esta entrevista. Thank you so much, Patrick, for all that you have shared with us and for giving us this interview. Gracias, Daniela, por tu traducción. Gracias a ustedes. Thank you, John. Thank you, Daniela. Gracias, John, dicen. Gracias. All love. All love. All love. That's the most important, the all love. Eso es lo más importante, amarlo todo. Now, you see, it goes beyond that all love. Y sabes, va mucho más allá de ese amarlo todo. Not only external, but internal, really loving all about you. No solo en el exterior, sino en el interior, realmente poder amar todo acerca de ti. Loving everything about yourself as well as others. Amarlo todo sobre ti mismo, así como amarlo todo sobre otras personas. Con all love es posible. Thank you. Con All love. all love es posible. With all Yes. love, that's possible. Yes. Thank you. Sí. Thank you so much, both of you. Gracias, muchas gracias. Gracias.